Personas cercanas a uno, al escuchar que estudias economía, podrían decir, ¿en qué acciones debería invertir? Si no has tenido la oportunidad de estudiar economía antes, probablemente lo primero en lo que pensarás será en un contador. Algunas personas creen que es un área muy matemática y que solo gente con habilidades como las de Albert Einstein tendrán éxito en ella. La concepción errónea que se tiene de la economía se debe principalmente al énfasis público de las decisiones de la Reserva Federal y de la discusión del presupuesto fiscal. A pesar de que algunos economistas están muy involucrados con los mercados financieros, la economía para mí es mucho más que eso. La economía tiene que ver con las personas. De chica siempre amé las matemáticas y las ciencias, en especial la física, porque era la aplicación de conceptos que aprendíamos en matemática y que podíamos poner en práctica en geniales experimentos. Pero cuando tomé un curso de economía, esta me fascinó porque aplicaba los conceptos matemáticos que había aprendido a amar en mi niñez a los distintos problemas sociales, analizando cómo distribuimos los recursos en nuestra variada sociedad. Una de las cosas que más me gusta de la economía es que me ha enseñado cómo funciona el mundo en realidad. Cómo un sistema tan complejo puede en realidad ser entendible si nos basamos en los incentivos individuales de las personas. Por ejemplo, ¿qué factores impulsan el desempleo? ¿O qué factores impulsan el mercado laboral? Podemos cuantificar estas situaciones a través de experimentos de campo o aún más, en muchos casos, existen experimentos de políticas públicas u otros experimentos naturales. Ejecutar estos experimentos a gran escala nos permite cuantificar cosas que hace 20 años uno no habría ni siquiera pensado en medir, ni mucho menos considerar en la toma de decisiones de negocios. Hoy en día podemos realizar este tipo de cosas porque la infraestructura computacional ha cambiado radicalmente la forma en la que practicamos la economía. La economía es la ciencia del comportamiento humano que permite responder a diversas preguntas interesantes acerca de por qué los humanos hacen lo que hacen, pero de una forma más precisa cuando usan las matemáticas. Ya sea que se trate de preguntas básicas de microeconomía sobre oferta y demanda como ¿qué determina el precio de las naranjas? O preguntas complejas de macro como ¿la inversión responde a los cambios en la tasa de interés? La economía trata sobre la conducta humana y cómo la usamos para responder preguntas que ayudarán a las personas a vivir mejor. Dedico parte de mi tiempo a tratar pacientes, pero la mayor parte de él lo dedico a enseñar a los estudiantes sobre la relación entre la economía y la salud global, a hacer investigaciones utilizando técnicas económicas para entender políticas públicas en torno a la salud. La falta de comprensión de los principios y las fuerzas económicas ha creado una enorme brecha a la hora de practicar la medicina. Estaba trabajando en la sala de urgencias en el Hospital Eugenio Espejo, en Quito. Había pasado toda mi vida estudiando anatomía y fisiología. Sentía que este era el momento de empezar a ayudar a la gente. Para eso me había entrenado. Al llegar al departamento de urgencias, quise ayudar a una joven que había tenido un accidente automovilístico, pero me fue imposible hacerlo debido a la falta de suministros. A pesar de toda la preparación y de querer ayudarla, me pregunté, ¿qué está pasando con la cadena de suministros? ¿Por qué se privatizó este mercado?
¿Qué está sucediendo en los mercados financieros? Todo esto hizo que me interesara en entender más sobre la economía de la salud en países en vías de desarrollo. Si pensamos en la economía como una manera de profundizar en los problemas sociales y sugerir soluciones usando matemáticas, teoría, datos, ensayos de control aleatorios y experiencias del mundo real, creo que la economía podría abrirse a diferentes tipos de personas. Dudé de mi habilidad para cambiarme a esta área de estudio. Creo que tiene que ver con el hecho de que, honestamente, no conocía a mucha gente que se pareciera a mí, que fueran economistas de verdad. Oía rumores de que era un área muy difícil, que ser aceptado en un programa de doctorado era aún más difícil. Tuve la suerte de ir a una universidad de artes liberales para mujeres, donde me relacioné con economistas de todas las etnias, razas, orígenes y géneros. Al tener esa base y participar en el programa de la AEA, el programa de capacitación de verano, entendí que un economista no es solo un tipo de persona. Me di cuenta, hey, esto es factible, es algo que puedo hacer. Las decisiones sobre políticas públicas deben discutirse con representantes de los diferentes grupos raciales y étnicos del país, ya sea en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, en el FMI, en el Banco Mundial o en otras instituciones, o la Oficina de Presupuesto del Congreso. De lo contrario, esas conversaciones van a carecer de ciertas perspectivas e información importantes. Una población diversa puede tener preguntas o quizás respuestas a preguntas según su experiencia de vida, que pueden habérsenos escapado antes y que en realidad podrán ayudar a hacer frente a los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad. Si puedo investigar estas áreas y ser la vocera de aquellos que no pueden ser escuchados o quienes no están en la actualidad en el diálogo o conversación nacional, si mi investigación puede ser esa voz, espero que la gente empiece a pensar en ello. Bien, a partir de las políticas públicas, ¿qué podemos hacer? Con la revolución digital y la cantidad de datos que han llegado con ella, tenemos muchos más datos de los que podríamos analizar, y las oportunidades son increíbles para quienes adquieren las habilidades necesarias para trabajar con esta escala de datos. Los economistas tienen una perspectiva única y la habilidad de analizar datos de manera que pueden ayudar a las compañías y organizaciones a mejorar su toma de decisiones. Espero, una pequeña parte de mí, poder contribuir a expresar lo que concierne a las políticas que afectarán a individuos y que eventualmente mejorarán el bienestar de todos en este país. Quizás en este mundo esto sea un poco ambicioso, pero es lo que quiero hacer.